Hola a todos, bienvenidos a esta quinta sesión del taller Regenerar. En este quinto vídeo vamos a trabajar sobre las consecuencias de la violencia de género, como habéis podido ver, pero para acercarnos a las consecuencias que puede tener la violencia, y concretamente la violencia de género, lo mejor es que lo hagamos partiendo de la empatía. Y para llegar hasta la empatía tenemos que empezar por la comunicación. Si hablamos de comunicación, como veis aquí, y os recordará el colegio, vamos a hablar siempre de un proceso en el que hay un emisor, es decir, una persona que emite un mensaje, que en este caso, por ejemplo, pues sería yo, hay un receptor, que en este caso pues sería la persona que está viendo el vídeo, hay un contexto, el contexto es una videoclase dentro de un material que es alternativo, como os digo, que no hace falta que lo veáis entero, que lo podéis ver a trozos o también se puede no ver, no hay problema, pero no deja de ser un contexto de una videoclase sobre un taller, que es el taller Regenerar, en el que estamos recuperando aquellos contenidos que hemos dado ya presencialmente en la sesión. Ese sería el contexto. Hay un mensaje, que es toda la información que os estoy dando. Además, hay más de un mensaje, porque no solamente estoy yo hablando desde esta pantallita aquí pequeñita, sino que también estáis viendo bueno, pues mensajes escritos y en forma también de dibujo en la presentación de PowerPoint que estoy compartiendo en el vídeo. El canal sería la vía por la cual se transmite el mensaje. En este caso sería vía internet. Estáis viendo a través de la plataforma de YouTube los vídeos. Si estuviéramos en clase presencial, pues el canal sería el aire. Y luego va a haber una respuesta. La respuesta, como podéis comprobar, quien esté viendo la videoclase, no siempre va a ser inmediata ni tan fácil, porque, por ejemplo, si vemos la televisión no podemos responder, pero por lo general la comunicación entre dos personas, sobre todo si es presencial, es muy fácil que haya una respuesta. Y si no hay una respuesta, también puede haber una respuesta bueno, pues a un largo plazo o a un medio plazo. Pensar en la comunicación a través de cartas o de emails o de WhatsApp, que no te tienen que contestar inmediatamente, te pueden contestar después, pero para que haya comunicación, lo ideal siempre es que haya una retroalimentación, para que haya al menos una comunicación compleja. Puede haber una comunicación unidireccional, pero la que nos va a interesar es la comunicación entre dos personas, porque estamos hablando de cómo relacionarnos y cómo relacionarnos mejor con los demás. Entonces, para eso nos interesa sobre todo esa comunicación en la que hay otra persona. Bien, y es que siempre va a haber problemas de comunicación. La comunicación no puede ser perfecta. Si os acordáis la dinámica que hemos hecho en el taller, el teléfono escacharrado, que es un clásico de las dinámicas de grupo, nos viene a demostrar cómo el mismo mensaje, a medida que va pasando de interlocutores, va perdiendo contenido. Es decir, que cuando yo emito un mensaje, la persona que lo recibe no recibe el mensaje en su totalidad. Imagínate este vídeo, que es un vídeo de una hora y pico. Si fuerais capaces de asimilar todo lo que digo, pues sería una cantidad de información imposible. Lo que vais a hacer, las personas que veáis esto, es simplificar o quedaros o hacer propio lo que estoy contando. Quedaros con aquellas partes que os interesan, con aquellas partes a las que creéis que son las claves. Lo vais a resumir y luego si os preguntaran, pues, ¿qué os han contado en el vídeo? Pues contarías en 5 minutos o en menos de 5 minutos, serías perfectamente capaz de hacer un resumen y desde luego no contarías la hora y pico que he contado yo. Aquí hay una viñeta sobre cómo es el teléfono descacharrado. Pues básicamente muere un militar, si no puedo hacerlo, dile a mi esposa que la amo, y entonces él pues, se lo promete, pero también fallece, llega a otro, le dice, dile a la esposa, tal, pero pasan tantos que al final, cuando llega la esposa, que estoy tapándola, dice, la esposa responde, ¿qué quieres decir? ¿Que Jim roba pájaros? Bueno, pues básicamente esto es lo que ha pasado y lo que pasa siempre en cualquier teléfono escacharrado. Por lo tanto, una comunicación perfecta es imposible. Siempre se van a producir distintos fallos que van a llevar a errores, tanto en la comprensión del mensaje, pero también a la hora de transmitir el mensaje, cómo transmitir de una manera más eficaz el mensaje. En todo proceso de comunicación va a haber fallos y también va a haber dificultades. Si hablamos de fallos en la comunicación, vamos a hablar de fallos en el emisor, es decir, a la hora de quién está emitiendo, por ejemplo, no saber qué se quiere comunicar. Si tú te vas a hablar con alguien, pero no sabes qué le quieres decir o no sabes poner palabras en lo que le quieres decir, pues es imposible que la otra persona te vaya a comprender. Podemos comunicar de manera errónea. O puede no haber una correspondencia entre el lenguaje verbal y no verbal. Nosotros no solamente comunicamos con las palabras, sino que también comunicamos con los gestos. Por ejemplo, en el tema de las emociones. Yo puedo tener cara de estar enfadado y de decirte que estoy contento, entonces
El receptor va a recibir dos mensajes contradictorios y además tenemos una tendencia de creer más al lenguaje no verbal que al verbal. Sobre todo porque es más fácil mentir de palabra que mentir con los gestos, aunque se pueden hacer ambas cosas. Bien, también podríamos encontrarnos con fallos en el mensaje. Que el mensaje no sea claro, que el código no sea compartido. Imagínate que yo emito esto, pero tú no tienes internet. Pues entonces no es posible. O tú no sabes leer y te pongo pantallas y con escrito, pues no entiendes, no puedes descifrar el código. O también puede pasar que yo hable en un lenguaje demasiado técnico y que muchas palabras que yo diga no las entiendas. Por ejemplo, a mí si un mecánico me habla de las bujías, pues no tengo exactamente muy claro qué son. Sé que es algo del motor del coche, pero no lo entiendo. Y si hablásemos a un mecánico, alguien que entienda qué es ese término, pues sabrá darle su significado. También otras veces ocurre que no sabemos distinguir en lo que es el ruido del discurso. Es decir, que nosotros queremos contar algo, pero dentro de lo que cuento, y pues cuento un montón de cosas más. Yo te quiero contar que el otro día me compré un coche, pero hay gente que te puede hablar de que se encontró con una amiga bien por el camino, que pasó un gato, que casi atropella a un zorro, que el coche de al lado estaba sucio. Vale. Metemos mucho lo que se llama mucha paja o mucho ruido en el discurso y a la hora de recibir el mensaje el receptor puede no tener claro o confundirse entre el ruido y lo que realmente le querías comunicar. Y luego puede haber los típicos fallos del receptor. El más importante es el de no escuchar. Aquello de te oigo pero no te escucho, pues básicamente ese es el principal. También puede haber una incomprensión. No sé de qué estás hablando. Estás hablando en un lenguaje muy técnico que no comprendo. No comparto el código que estás utilizando. O no tener ningún tipo de interés en escucharte. Por lo tanto, pues tampoco no se entiende. En todo proceso de comunicación también hay dificultades que habría que tener en cuenta. Dificultades, pues las limitaciones en la percepción y la cognición. Bien, siempre que nosotros recibimos un mensaje lo tenemos, como he dicho antes, que simplificar y tenemos que filtrar. Tenemos que quedarnos con lo que es importante. Eso es lo que intentamos hacer siempre que nos comunicamos con alguien, o siempre que vemos una película, o siempre que vemos un vídeo, o asistimos a una clase, a una conferencia, o lo que queráis. A veces puede ocurrir que la persona que está recibiendo esa información tenga dificultades para filtrar o para, bueno, pues, quedarse con lo importante y rechazar lo que no es tan importante. Está la cuestión de las distorsiones cognitivas. A veces ocurre que nosotros vivimos en un mundo en el que hay muchos estereotipos. Todo lo que no conocemos ya tiramos de la información de los estereotipos. Y desde el estereotipo yo puedo, por ejemplo, darle mayor o menor importancia a la persona con la que me estoy relacionando. Si me habla de mecánica una persona con un mono azul y un mecánico, le presto mucha más atención que si me habla de mecánica mi cuñado o me habla de mecánica alguien que yo pienso que no sabe nada de mecánica. Igual que si me habla un médico con una bata, le doy más autoridad que si me habla mi pareja y así sucesivamente. A veces también tenemos ideas preconcebidas de las personas y pasamos incluso de escuchar lo que están diciendo, porque estamos escuchando ya la información que tengo previa. Es decir, si yo tengo la idea de que este tío es un prepotente, me está hablando, pues yo estoy haciendo un filtraje, me estoy concentrando en ver todas aquellas cosas que digan que confirmen que es una persona prepotente o chula. Y no me estoy fijando realmente en lo que me está diciendo. A lo mejor si prestara atención a lo que me está diciendo y no a la creencia previa que yo ya tenía, pues a lo mejor me hago una idea distinta. Pero esto puede pasar mucho. O gente que te cae mal porque hace determinadas cosas y entonces cuando hablas con él estás pendiente de qué cosas hace que a ti te molestan para confirmar. ¿Por qué? Porque al ser humano nos encanta tener razón, nos encanta confirmar las cosas que ya previamente creíamos y no nos gusta tener que hacer el esfuerzo de escuchar tanto y de poner en duda lo que creíamos ya, lo que ya pensábamos que era así. Bien, y luego pues esto es lo mismo que he dicho en la misma dirección, lo de los mensajes implícitos en el rol de otras personas, pues que no escuchamos igual a nuestro padre que a nuestros hijos, igual que no escuchamos igual a un niño que a un profesor, o un amigo o un desconocido. A veces hay también dificultades en la emisión del mensaje. A veces no sabemos comunicar adecuadamente lo que sentimos. Para esto yo siempre recomiendo eso de hablar en esa comunicación más emocional, ¿no? Esto me hace sentir así, más que contarte o describirte una situación que la otra persona no entiende el significado que tú le das a la situación. Tipo de, es que tú nunca callas. Vale, pero nunca callas, ¿qué significa? ¿Significa que a mí me molesta que hables demasiado? Eh, ¿Qué significa? ¿No? Porque también podría significar el que no callas nunca y ser algo positivo. Entonces nos orientamos un poco por el tono.
pero pasa que en otras cosas tú haces esto, tú haces lo otro, pero no me estás diciendo cómo yo me siento o cómo yo interpreto esa situación. Hay cosas que yo puedo hacer y a la gente no molestarle, por ejemplo, hablar alto. Podría yo hablar alto y eso no le molesta a la gente, pero sin embargo hay otras personas que entienden que hablar alto es irrespetuoso. Pues, tendrías que decirme, creo, esto me hace sentir, hablas alto y esto me hace sentir de esta manera, o el hecho de que hables alto me hace sentir así. Y entonces nos vamos a comunicar mejor, ¿vale? También está el no saber adecuar el mensaje al receptor. Esto todos intentamos hacerlo, por ejemplo, cuando hablamos con los niños le decimos las cosas de una manera más sencilla. Pero si hablamos con alguien más técnico o alguien con quien manejamos profesión, pues hablamos más la jerga de la profesión, etcétera. Pero si no lo hacemos, si yo utilizo la jerga de mi profesión con gente que no tiene ni idea de lo mío, pues no me va a comprender. Y va a ser difícil que comprenda el mensaje porque yo no estoy adecuando el mensaje a la persona que lo tiene que escuchar. Y está en una coherencia que ya he mencionado antes entre la comunicación verbal y no verbal. En cuanto a las dificultades en la percepción e interpretación de los mensajes, si una persona, vamos, si tú o yo o cualquiera, estamos bajo una emoción muy intensa, tenemos graves dificultades para poder escuchar. Cuando estoy muy deprimido, no suelo prestar tanta atención a los demás y cuando estoy muy cabreado, tampoco. Estoy más pendiente de mi propio cabreo o de mi propia tristeza. La situación ambiental puede no ser favorable. Si estoy en una discoteca y hay muchísimo ruido, a lo mejor no es el mejor sitio para comentarle a mi pareja que está muy bien irme de vacaciones con los suegros, pero que también quiero mi tiempo para mí. A lo mejor no es el mejor sitio para hablar de eso, ¿vale? Bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Hablar algo fuera del contexto más adecuado. Vale. Y también está el tema de la atención. Si no prestamos atención, pues obviamente no nos enteramos y menos de mensajes. ¿Cómo evitar estos problemas? Pues mira, aquí hay una serie de consejos que nos pueden ser bastante útiles. Primero, pues cuidar el contenido y la forma de decir las cosas. Evitar ser suspicaces y en el caer en yo ya sé lo que piensas. Es muy habitual de las discusiones que yo estoy respondiendo a lo que creo que me vas a decir y no a lo que me estás diciendo, porque no te estoy escuchando. Y la suspicacia es pensar que todo lo que dice la gente tiene que ser como un ataque, que tiene que ser contra mí. Sí o no, a lo mejor te está compartiendo algo, pero eso no tiene por qué ser contra ti. Desde luego, si piensas que es contra ti, te va a hacer sentir mal. Vamos a incrementar esa sensación de malestar, es la emoción negativa que va a hacer que escuchemos menos. Es muy importante que consideremos los sentimientos y las emociones de la otra persona, tener en consideración cómo se puede sentir la otra persona cuando le decimos algo. Está muy bien ser sinceros, pero hay que saber cómo ser sincero y tampoco hace falta ser sincericida, que dice. Es decir, que hay cosas que a lo mejor pues tampoco procede que las digamos porque podemos herir a la otra persona y porque tampoco tienen una información que sea muy relevante. Intentar ser agradable y respetuoso, pues eso siempre es la mejor manera de comunicarse con cualquiera, desde el respeto y desde la amabilidad. Entendido el respeto como considerar al otro como un igual, por el mero hecho de ser un ser humano, es un igual. El buscar el lugar adecuado para comunicarnos, sobre todo si lo que vamos a decir es importante. Lo típico, si estoy en equipo de trabajo y tengo que hacer una crítica, pues se hace en privado, no se hace en público. O si tengo que contar lo que he dicho antes, tengo que contar algo importante para mi pareja, a lo mejor en la discoteca con la música a tope que no se escuchan gritos en el oído, pues no es la mejor manera ni el mejor lugar de hacerlo. Es interesante que prestemos atención a nuestro estado emocional y al de la otra persona. Si la otra persona está muy alterada, no nos va a poder escuchar o va a tener más dificultades. Y si yo estoy muy alterado, pues también eso va a afectar en mi mensaje. O si yo estoy hoy muy triste, o si estoy con mucha ansiedad, pues voy a relacionarme peor, voy a contarlo de peor manera y voy a hacerme entender peor. También, fundamental, escuchar más que concentrarnos en la respuesta. Es decir, tú ahora estás escuchando, yo te escucho, ahora veremos qué te respondo, pero primero te voy a escuchar. A veces en la gente que tiene dificultades para escucharse, una técnica buena es pararse y decir, mira, te voy a escuchar 5 minutos. Te doy 5 minutos y solo durante esos 5 minutos voy a hacer el ejercicio de prestar atención a lo que estás diciendo. Todo lo que me digas no te voy a contestar, solo me voy a concentrar en lo que me estás diciendo. Y luego yo quiero otros 5 minutos para decirte lo que yo considere o elaborar la respuesta, etc. Bueno, pues esto que parece una tontería puede ser realmente muy útil porque empezamos a escuchar a otra persona. Y esto que siempre digo de la comunicación emocional, vamos a decir, cómo me siento, esto me hace sentir así, o cómo te sientes tú, o si alguien te cuenta algo, pero esto, ¿cómo te hace sentir? Sobre todo cuando hablamos con personas que nos importan, merece la pena hacer este ejercicio.
Se trata de aprender a relacionarnos y a comunicarnos de una forma asertiva. La asertividad es ese equilibrio en el trato con las otras personas entre el respeto a uno mismo y el respeto a los demás. La asertividad también se dice que es como el arte de saber poner límites, pero límites que en ningún caso signifique que yo voy a ser agresivo, irrespetuoso, que voy a vulnerar o que voy a pisar al otro. A veces no hace falta pisar al otro, incluso cuando el otro es una persona agresiva. La persona puede venirme con insultos, pero yo decir, mira, por aquí no voy a pasar. Hasta aquí. Eso es la capacidad de poner límites. Y es una muy buena estrategia porque ahí te estoy diciendo, yo no voy a traspasar la línea, yo no te voy a faltar el respeto, pero tampoco te voy a permitir que me lo faltes a mí. Entonces, aquí se ha terminado la conversación. Ese sería el mejor ejemplo de asertividad. Cuando hablamos de comunicarnos de una manera asertiva, estamos hablando de comunicarnos de tal forma que estemos escuchando a la otra persona, porque tengo que respetar a la otra persona. Y en el respeto al otro también va a estar el escucharlo, en tener en consideración lo que me está diciendo. Una persona que se comunica de manera asertiva es una persona que va a entender que la comunicación es un diálogo, es un intercambio en el que ambas partes tienen algo que ganar. Si yo entiendo que al escuchar puedo obtener una información muy valiosa con la que te puedo dar una mejor respuesta y con la que puedo resolver cualquier conflicto. Yo no voy a resolver ningún conflicto si no escucho a la otra parte, si no entiendo el porqué de la otra persona, incluso si no empatizo con la otra persona. Pero para empatizar me tengo que comunicar bien. Y ahora iremos con la empatía. Vale. Hay que considerar el mensaje de la otra persona, igual que pongo aquí, y cuidar las formas, pero no renunciar a lo que se quiere expresar. Será una persona asertiva en tanto que se respeta a sí misma, tiene que expresar lo que desea expresar con tacto, con delicadeza, con amabilidad y con respeto, pero lo tienes que hacer. Porque si no lo hacemos, nos iríamos a otro estilo, que es el estilo pasivo, y si no considero a la otra persona, me iría al estilo agresivo. Aquí os he puesto lo que serían los ejemplos básicos de una comunicación agresiva, pues una persona que oye, que no escucha, una persona que además no le interesa lo que dice el otro, porque lo único que le interesa es imponer su mensaje. Ya está. Invalido la información que me da el otro no tiene puta idea, yo lo sé todo, tú a mí no me vas a decir, yo ya sé cómo te sientes tú incluso, así que a mí no vengas con cuentos y va a ser lo que yo diga. Vale, pues eso es una persona agresiva, que está respetándose así, sí, pero no está respetando a los demás. Y en lo contrario, soy una persona que tiene una posición pasiva en la comunicación. Es una persona que solo escucha, que entiende la comunicación como una amenaza. Es decir, cuando alguien me dice algo es como una amenaza, porque a ver qué voy a perder. A ver si voy a perder la amistad con esta persona, a ver si me va a pasar algo, a ver qué miedo. Bien, pues lo entiende de esa manera. No le quiero molestar, no le quiero incordiar y como no le quiero molestar, no le quiero incordiar, me callo todo y me quedo esperando a ver si el otro averigua cómo me siento, cómo me estoy o qué necesito. Esta es la forma de comunicarse pasiva. Y también es una forma totalmente improcedente. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que estoy respetando a la otra persona, pero no me respeto a mí mismo al no expresar lo que necesito, lo que siento, o incluso ante el no decir algo que sea negativo, por ejemplo, a la otra persona, pero que a veces es necesario. Una persona asertiva entiende que la comunicación, incluso las críticas, pueden tener una información valiosa si es una crítica constructiva. Y entonces agradezco incluso la parte constructiva de la crítica, porque me da una información que puedo aplicar y que me sirve para mejorar. Y igual que eso es así para cuando yo recibo las críticas, también yo puedo hacer una crítica porque entiendo que es una información que la otra persona también puede aprovechar. Una persona pasiva entiende que es una amenaza y una crítica es una amenaza, es me va a abandonar, me va a dejar y encima yo pues te digo sí, sí o me callo o me aguanto. También ya sabéis que hay mucha gente que bajo ese estilo pasivo me voy aguantando, me voy callando, no voy diciendo cómo me siento, cómo estoy, qué necesito y llega un momento en que me exploto. Bien, solo desde una comunicación eficaz y solo desde una escucha activa y solo desde una comunicación asertiva, o principalmente desde una comunicación asertiva, yo voy a ser capaz de empatizar. La empatía, todos tenemos la idea de que es aquello de ponerse en los pies del otro, o que es aquello un poco sí, básicamente esa frase, es ponerse en los pies del otro. Pero realmente la empatía es una habilidad o una capacidad de comprender a otra persona, pero no desde mi punto de vista, sino desde su punto de vista.
no desde mi lógica, sino desde la lógica de la otra persona. También supone compartir la emoción que está sintiendo la otra persona e incluso el tener ese deseo de ayudarla cuando lo que entiendo es que esa persona está siendo víctima de algo. Empatizar no es, como pongo aquí, en ningún caso dar la razón a los demás. Tampoco empatizar es decir, sé que está triste, sé que está contento. Cuando yo empatizo, sé por qué está triste o por qué está contento y lo sé desde la lógica de su pensamiento. Pongamos el caso típico fácil de una persona que tiene miedo a los perros. Si tú no tienes miedo a los perros, tú vas pasando con tu perro y la persona que está pasando por la calle siente ese miedo. Vale. Entonces, tú ves esa expresión de miedo, tal, sabes que tiene miedo, pero interpretas que tiene miedo porque ve al perro como una amenaza. Y entiendes que la lógica de él para tener miedo es ver al perro como una amenaza. Siento un poquito del miedo que siente esa persona, ahí está la empatía, el sentir un poco de la emoción que siente la otra persona, no voy a sentir la emoción al mismo nivel, pero sí parte de eso, y ello me lleva a acercarme el perro hacia mí o apartarme un poco para evitar que la otra persona se sienta mal. La empatía es una emoción muy social y es realmente muy útil para garantizar la convivencia entre seres humanos, porque permite el que nos tengamos en consideración los unos a los otros. Pero desde luego la empatía no es dar la razón a los demás, eso no es empatizar con alguien. No, tienes toda la razón en todo. Ya he empatizado contigo. Mentira. No, no has empatizado. Le estás dando la razón, que es una cosa totalmente distinta. ¿Vale? Tampoco es ver los problemas de los demás desde nuestro marco de referencia. Como diciendo, pues vaya gilipollas que tiene miedo al perro. Bueno, sí, pero vaya gilipollas que tiene miedo al perro no es empatizar. También tampoco es simpatía. Es decir, una persona te puede caer bien, pero que una persona te caiga bien no significa que empatices con esa persona. Empatizar con esa persona es entender la situación desde su punto de vista, sentir parte de su emoción y incluso, en el caso de ser necesario, sentir incluso el impulso de ayudarle, como cuando he puesto el ejemplo del perro. Y tampoco es estar pues, sistemáticamente de acuerdo con la otra persona. No, es que con esta persona suelo estar de acuerdo, empatizo con ella. No, no empatizas con ella, estás de acuerdo, que es distinto. La empatía tiene tres dimensiones que están en la definición. Está la parte cognitiva, que tiene que ver con el pensamiento, con la interpretación de la realidad. Cómo nosotros interpretamos la realidad, de alguna manera sería lo cognitivo, cómo me relaciono con la realidad, con lo que está a mi alrededor. ¿Vale? Pues la parte cognitiva será pensar en la lógica que siente la otra persona, ¿vale? Que está pensando la otra persona. La emocional será que estoy sintiendo parte de la emoción de la otra persona y la conductual es ese deseo de ayudarle. Ahora, ese deseo de ayudarle no significa que le tengamos que ayudar siempre, porque para que una persona reciba esa ayuda también tiene que esa persona querer ser ayudada. Y es legítimo querer ser ayudado o no querer ser ayudado. Un ejemplo que también nos vale de la empatía son aquellos golpes que tú vas andando y ves un golpe, esos golpes en la entrepierna que duelen bastante y tú ves a alguien que le pegan, que se da ese golpe y entonces ahí empatizamos rápido, ¿no? Sentimos hasta el dolor que siente esa persona y hasta te sale ay, te ha pasado algo, estás bien, ¿no? Pues ahí sí que estaríamos empatizando, ¿vale? Porque estamos entendiendo el golpe que además es algo muy sencillo, porque un golpe es un dolor físico, desde lo que es un golpe en determinadas partes, sentimos parte del dolor y también la necesidad de ayudar. La empatía es una habilidad, es una capacidad que también depende bueno, pues, de algunas cosas. Hay personas que son más empáticas y personas que son menos empáticas. Por ejemplo, el programa nos habla de algunas características o cualidades que si se dan más o se dan menos, seremos más empáticos o menos empáticos. Por ejemplo, el tema de la flexibilidad. La flexibilidad se refiere a aquellas personas que tienen ideas, lo contrario a la flexibilidad sería la rigidez. Si yo tengo ideas muy rígidas y yo entiendo que el mundo solo es así y solo cabe la posibilidad de que sea así y de que todo el mundo está equivocado menos yo, seré poco empático, porque no soy capaz de entender que otras lógicas son posibles o que otras maneras de entender lo que yo entiendo también son válidas, aunque no las comparta. Porque ya os he dicho que no se trata de estar de acuerdo, se trata de aceptar que una persona puede ver esto de una manera diferente. Bueno, pues entonces
Quien tiene esa flexibilidad de entender que las cosas no son solo como yo pienso, sino que hay otras posibilidades de versión de los hechos, pues son más empáticas. Cuanto al estado emocional propio, ya lo he dicho, si yo siento las emociones con mucha intensidad, es más difícil que yo empatice. Si la siento con una intensidad menor, es más fácil que yo empatice. Por eso en la primera sesión hablamos de cómo regular nuestras emociones. Regular nuestras emociones nos va a ayudar a tener mejores relaciones con los demás, porque entre otras cosas me ayuda a empatizar. También una característica es lo de la hostilidad percibida. Las personas que ven el mundo como mucho más hostil o que son mucho más suspicaces eh, son menos empáticas, porque creen que la gente es hostil, que la gente es mala por naturaleza. Y las personas que no ven esa hostilidad y que piensan que la gente es buena por naturaleza, o que la gente en principio es buena, pues suelen ser también más empáticas. El tema de la justicia percibida es si yo creo o no creo que la persona, por ejemplo, ante un daño, merece o no el daño. Si yo pienso que los pobres merecen ser pobres, porque no sé, porque son vagos o cosas así, como hay gente por ahí que piensa eso, pues seré menos empático con las personas que tienen una situación económica de dificultad. Si yo pienso que eso es algo muy injusto, que una persona esté en una situación de mayor dificultad, tendré más capacidad para ponerme en su lugar y empatizar. El egocentrismo, pues, que voy a contar, una persona que solo piensa en sí misma o que dedica demasiado tiempo a pensar en sí mismo, pero no piensa en los demás, es menos empático que una persona que dedica más tiempo a pensar en otras personas. También es importante cómo interpretamos la situación. Pues si yo estoy en una situación de competición, por ejemplo, bloqueamos la empatía. La empatía en determinadas circunstancias no es funcional, no sería útil y la bloqueamos. Lo más habitual es en la competición. Si yo estoy compitiendo, si estoy en una carrera y estoy corriendo para ganar la carrera, lo que no puedo hacer es empatizar con el que viene detrás y decir, jo, pobrecito, que va a llegar, no va a llegar, y entonces frenarme yo para que gane el otro. Vale, pues ahí se bloquea la empatía precisamente para que eso no pase. También en las situaciones de lucha también se bloquea la empatía, porque se trataría, si estuviéramos en la naturaleza y dependía de ello nuestra vida, pues se trata de sobrevivir. Cuando yo tengo estereotipos negativos, lo que hago es deslegitimar a las otras personas, no considerarles como iguales, pues entonces siento menos empatía hacia gente con la que yo tengo prejuicios o yo bueno, pues tengo eso, prejuicios, estereotipos negativos, actitudes, se convierten en actitudes discriminadoras por todo esto. También, pues eso, si no considero legítima a la víctima. Todo lo contrario para sentir más empatía, pues si considero la situación como cooperativa, una situación de cooperación, nos va a ayudar a empatizar más. Por eso, cuando hablábamos de la socialización masculina y femenina, tradicionalmente se suele enseñar más a las mujeres a empatizar porque se las educa más en la cooperación, en tener en consideración las emociones de los demás, en estar más pendientes, en desarrollar más su inteligencia emocional. Pero ya digo que esto es algo aprendido y que nosotros también podemos aprenderlo sin ningún problema. Y que muchos hombres somos empáticos, ¿eh? No se trata de que los hombres no podamos ser empáticos, ni mucho menos. Los estereotipos, su no existencia, es decir, si yo considero a las personas como iguales, soy más empático, y también si son condescendientes, los estereotipos que tenemos pues, de los niños o de los ancianos, de que son más débiles, de que merecen ayuda, pues también solemos empatizar más con ellos. Y luego, pues la legitimidad de la víctima. Si yo considero que la víctima es legítima, pues lo que he dicho todo el tiempo, pues empatizaré más. Y por último, pues el nivel de compasión, ¿no? Pues, si me da más pena, pues empatizo más y si me da menos pena a las personas, pues empatizo menos. Bien, para mejorar nuestra empatía, habría como dos claves. La primera va a ser prestar atención a las emociones. La empatía es una habilidad que se construye sobre todo desde el plano emocional, también desde el plano cognitivo, porque se trata de ver cómo, ¿no? Comprender a la persona cómo se siente desde su propia lógica, pero luego lo que compartimos en la empatía es la emoción. Entonces, si prestamos atención a las emociones, nos va a ayudar bastante. ¿Cómo? Pues podemos fijarnos en la expresión de la cara o en las expresiones del cuerpo. Podemos observar cómo se comportan las personas y recordar esto que no paro de decir, que hay que comprender que la empatía es comprender la lógica de la otra persona, es intentar comprender cómo está pensando la otra persona. Muy importante el saber escuchar como segunda clave. Aquí, formular preguntas sobre aquello que nos está explicando. Puede ser bastante útil, porque además es una manera de mostrar que estoy escuchándote. No presuponer el mensaje antes de que nos lo traslade. Lo típico, tengo un estereotipo hacia una persona, o ya tengo un prejuicio de esa persona y no escucho a la persona, escucho el prejuicio. Pues voy a quitarme el prejuicio de la cabeza y voy a escuchar lo que está diciendo para responder realmente a lo que me dice. También es muy importante lo de no juzgar.
Si yo me pongo a juzgar a la gente cuando se siente juzgada, desde luego no se siente escuchada. Y cuando alguien se siente juzgado, lo que hace es que se empieza a callar cosas. Ya no comparte, porque me estás juzgando. Y no tenemos tanto derecho a juzgar tanto, ¿vale? Por eso yo digo muchas veces que yo no soy juez aquí para entrar a juzgar a unos y otros, ¿vale? Otras estrategias, el reflejar, que eso es pues, repetir con nuestras propias palabras lo que hemos escuchado. Vale, me estás contando, Pedro, qué es la empatía y que la empatía es entender a la otra persona desde su punto de vista y sentir un poco lo que siente esa persona y, bueno, incluso querer ayudarla. Vale, pues no has dicho lo mismo con mis palabras, pero has dicho lo mismo. Vale, pues yo sé, si me dices eso, esa retroalimentación que me das, pues yo me doy cuenta de que me estás escuchando. Y luego resumir, cuando finalicemos una conversación, y esto es bastante útil, sobre todo si la conversación es importante, conversaciones en el trabajo, pero a veces conversaciones en la pareja que son importantes, quedarnos, hacer un pequeño resumen cuando terminemos. Vale, pues hemos quedado que a partir de ahora vamos a hacer esto porque lo otro que estábamos haciendo no te hacía sentir todo bien o veías o creías que era injusto. Hemos acordado que yo veo al niño los fines de semana y tú le ves entre semana o que yo le voy a ver estos días de vacaciones y tú le vas a ver estos otros días por lo que sea. Pero que quede claro y que la otra persona diga, vale, sí, hemos llegado a un acuerdo. Esto, que parece una tontería, puede ser muy útil porque tú imagínate que no le has entendido bien o que ha habido un fallo de comunicación por ahí. Tú haces el resumen y te dice, no, 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 eso no, el otro día. Perfecto, ¿vale? Que tanto para empatía como para comunicación. Al final está muy ligado. Sin una buena comunicación es muy difícil que haya empatía. Vale, pues ahora desde aquí, desde la empatía, es desde donde nos interesaría tratar de comprender a las víctimas de la violencia de género. Ahora se va a tratar de que desde el punto de vista de la víctima, desde la lógica de pensamiento de la víctima, podamos entender su experiencia. Esto no tiene por qué ser fácil, ¿por qué? Pues porque hay emociones que se nos pueden estar removiendo por ahí, pero vamos a intentar hacerlo, si no con nuestro caso, con un tercer caso. Por ejemplo, aquí os he traído un testimonio de una víctima, de Sara García, que es una chica bastante joven, tiene 26 años y ha sido víctima de la historia real, ¿vale? Y ha sido víctima de violencia de género en más de una ocasión. Con tan solo 16 años empezó una relación que poco a poco se convirtió en una pesadilla. Su madre, de hecho, ya había sido víctima de violencia de género y ella pensaba, vamos, la víctima Sara, pensaba que jamás le pasaría, que ella era muy fuerte, pero sin embargo le ocurrió. Ella empezó a salir con un chico que era 10 años mayor que ella, que tenía antecedentes de maltrato a otras mujeres, y ella relata, dice, primero aparece el hombre de tu vida, que viene a cuidarte y a salvarte. Cuando salíamos de fiesta, me controlaba mucho a quién saludaba, si bailaba. Fue controlando hasta que a los 6 meses me dio el primer bofetón. Esto es lo que ella ha contado en una entrevista con Andrea Ropero, que es la periodista que la entrevistó. Ella reconoce que no era consciente de la manipulación del teléfono o las amistades. Dice, yo pensaba que lo hacía porque quería lo mejor para mí, pero entró directamente en un infierno. Tras el primer bofetón llegaron más golpes, pero la relación no se cortó. Incluso, a pesar de los golpes y a pesar del control, siguieron hacia adelante, se fueron a vivir juntos. Y dice, y ya sí, por cualquier tontería ejercía la violencia física. Sara fue maltratada durante 3 años y medio. Normalizó comportamientos y dejó de verlos como graves. Ha explicado. Porque, según sus palabras, cuando estás en esta situación puede costarte mucho ver lo que realmente ha pasado. Llegó a denunciar 2 veces. La primera, vio que iba a perder a su madre y sus amigas, es decir, él estaba aislando tanto que iba a perder a su madre y sus amigas, que se pusieron de acuerdo y formaron un círculo de apoyo en torno a ella. Después ella volvió con él, porque pensaba que no había otro que la fuera a querer de esa manera. Finalmente tomó la decisión definitiva de alejarse y volver a denunciar cuando por bailar con un chico una noche le pegó una paliza brutal.
Su compañía de trabajo le dijo que a la siguiente pues, le iba a matar, que tenía que acabar con la relación. Entonces, él fue condenado a 2 años de prisión. Pero al poco tiempo, Sara volvió a tener una relación con un chico que le maltrató psicológicamente. Y según sus palabras, me tiraba la ropa por el balcón para humillarme. Lo denunció y volvió con él. Dice, no podía dejarle ni tenía ganas de vivir. Entonces, tomó la decisión de huir. Defiende que a veces no, esto de huir no es de cobardes, es lo más valiente que ella podía hacer, y se fue a Inglaterra, conoció gente, hizo amigos y empezó a ser feliz. Ahora se dedica a dar charlas en la asociación Anabela a gente joven, muchas de las cuales se sienten identificadas cuando escuchan la historia. Dice, muchas chicas rompen en silencio y muchos chicos se dan cuenta de lo que están haciendo y piden ayuda. Se dan cuenta de que no es un juego y que la violencia de género sí que existe. Mantiene la joven. Su mensaje para todas las chicas es que estén pasando por esto, perdón, es la siguiente. Ella les dice que el abuso y maltrato no es amor, el control no es amor, los celos no son amor, la manipulación no es amor, el amor te da libertad, confianza y te hace feliz. Que sepan que no están solas y que pidan ayuda porque la hay y hay salida. Eh, para entender algo así hay que hacer un ejercicio. ¿Vale? No es fácil entender porque lo típico aquí entraríamos a juzgar. ¿Os acordáis lo que acabamos de decir? Juzgar. No juzguemos. Juzgamos, no escuchamos. Y a veces podemos caer en el juzgar, porque puedo entrar a juzgar y digo, pues es víctima de violencia de género, denuncia, luego tiene otra pareja, también le maltrata. Fijar cosas que piensa la víctima y que a veces son las mismas que piensa el agresor. Por ejemplo, esto de que es la persona de mi vida, de que no va a haber alguien que me quiera de esa manera, ese miedo a una situación distinta, esa desconfianza en uno mismo, o en este caso, pues en ella misma, el normalizar cosas que desde fuera se ven muy claras, pero desde dentro a veces cuesta. Y desde dentro, a lo mejor, pues que haya una discusión en la que hay insultos, y insultos graves, pues no le damos la importancia que tiene. Lo ves desde fuera y dices, pero ¿cómo permites que te falte el respeto así? ¿Cómo has llegado hasta ahí? Se ve muy distinto. De hecho, es muy habitual que desde fuera esto se vea mucho más sencillo, mucho más fácil que cuando estás dentro de esa relación tóxica que se termina convirtiendo en una relación de violencia, sobre todo si empezamos como empezó aquí, con un control, un jefe del poder. De hecho, si os dais cuenta, todo esto también viene a lo que estuvimos hablando la semana pasada, que la violencia de género funciona en escalada, que va de menos a más, y que además funciona en ese ciclo en el que hay una fase de tensión, de malestar, luego hay una agresión y luego hay una nueva luna de miel, luego hay una reconciliación. Y en el testimonio de esta chica, pues lo mismo. Es muy, muy habitual que hay una pelea, hay una discusión, me voy de casa, pero luego viene de nuevo esa situación de luna de miel. ¿Por qué? Pues porque ambos tienen creencias irracionales de que no pueden vivir el uno sin el otro, etcétera. Creencias que nos han metido también de la cabeza, o mitos del amor romántico que en algún momento también trataremos en el taller. En definitiva, todo esto también nos viene muy bien para que veamos ahora qué consecuencias tiene la víctima, qué consecuencias tiene en terceros, sobre todo en los niños. Los niños siempre son víctimas de violencia de género. Cuando hay niños en una relación y hay violencia de género, los víctimas siempre son víctimas los niños. Siempre lo van a pagar. Si no lo pagan porque son testigos directos de la violencia, lo pagan porque son testigos indirectos, porque ven malas caras en casa, ven llantos, ven golpes, escuchan gritos, pero siempre van a ser víctimas y lo van a pasar muy mal. Vamos, y por último, también nos gusta decir, y también es cierto, que hay consecuencias para nosotros mismos, para quien ejerce esa violencia o quien tiene esa dinámica de violencia, también hay unas consecuencias negativas para uno mismo. Hablamos de las consecuencias que puede tener la violencia de género en la víctima directa, estamos hablando de la mujer, podemos hablar de psicológicas, sexuales y físicas. En psicológicas podemos hablar de estrés postraumático. Eso es sentir un estrés, una ansiedad constante después de un episodio traumático en el que tienes un miedo o una activación enorme ante una amenaza que pueda aparecer en cualquier momento. Afecta totalmente a la autoestima. Esa dinámica de violencia
constante en el tiempo destruye la autoestima de la víctima. La va hundiendo y la hace creer que no vale para nada, le lleva a la ansiedad, le lleva a la depresión, le lleva a hipocondría, a fobias, incluso puede llevar a ataques de pánico. También ocurre mucho que puede haber abusos de drogas, ya sea alcoholismo u otras drogas, como formas de evadirse. De hecho, muchas víctimas de violencia de género luego han sido consumidoras. Muchas consumidoras han sido previamente víctimas de violencia de género. Puede sentir ira y resentimiento hacia el agresor y también hacia sí misma, porque ya no solo que odie a la persona que le ha maltratado, sino que se odia a sí misma por no haber sido capaz de frenar o porque se culpabiliza de no haber sido capaz de frenar la violencia. Cuando alguien abusa desde una posición de mayor poder sobre nosotros, también podemos sentir ese resentimiento, esa ira. El otro día puse el ejemplo de cuando somos víctimas, por ejemplo, de un abuso de la policía, que tiene mucha más capacidad de ejercer violencia que nosotros. De esa impotencia, de esa rabia, nace una ira, nace un resentimiento y a veces nace hasta un porque yo no me he defendido, ¿no? Sentirme culpable por no haberme defendido. También están esos sentimientos de culpa, de vergüenza, de soledad, trastornos del sueño, trastornos de alimentación, por somatización. También hemos encontrado muchos intentos de suicidio. Cuanto a consecuencias sexuales, pues pueden perder el deseo sexual, querer tener relaciones sexuales, porque asocian algo muy desagradable, el abuso sexual, por ejemplo, dentro de la pareja, lo pueden terminar asociando a la relación sexual. Y, por lo tanto, perder el deseo sexual o incluso no sentirse cómodas a la hora de tener relaciones sexuales. Hay embarazos no deseados y de alto riesgo, sobre todo por esos abusos que se pueden producir dentro de la pareja. Cuando hablamos de esto, y aquí voy a hacer un pequeño inciso, cada caso de violencia de género es particular. Podemos hablar desde lo más leve a lo más grave. De hecho, ahora con el ejemplo voy a intentar poner un ejemplo más acorde a lo que estamos trabajando en el taller. Pero esto está ahí. Estos abusos sexuales pueden llevar también a aborto, puede haber enfermedades de transmisión sexual también propias de ese abuso sexual o trastornos menstruales. En cuanto a lo físico, siempre es lo más llamativo, siempre es lo que más fácil nos resulta comprender. Traumatismos, sobre todo en el cuello, en espalda, pecho, brazo, heridas y traumatismos maxilofaciales, es decir, en la parte de la cara, quemaduras, cefalea crónica, que es el dolor de cabeza crónicos, dolores lumbares crónicos en la espalda, síntomas gastrointestinales, colon irritable, problemas en la piel y palpitaciones aquí. Pues digo, ¿qué denunció Lola en la historia que nos montamos? Porque en la historia que nos montamos, si os acordáis y si habéis visto los otros vídeos, eh, lo que ha ocurrido es que había una dinámica de celos que ya llevaba mucho tiempo, a la que incluso Lola había respondido de manera reactiva. Porque cuando uno se siente en una situación de injusticia o cuando alguien siente que me están controlando, también puedo yo pillar y hacer lo mismo de manera reactiva. También aplicar esa misma violencia o seguir o contagiarme de esa misma dinámica. Ella se había contagiado de esa misma dinámica y también le pedía explicaciones a Juan cuando llegaba llegaba a casa. De hecho, la discusión que ponemos de ejemplo en esta historia ficticia es porque él llega tarde porque tenía muchos problemas en el trabajo, está muy agobiado y se quedó con los amigos para desahogarse, bebió y llegó a casa pues en esas condiciones. Ella reactivamente dijo que ahora eres tú que llegas tarde, tal y cual. Y él, por no golpearla, porque él jamás le golpearía, pues se puso a romper los muebles y a romper las cosas. Esa situación que nosotros estamos hablando podría haber provocado en Lola perfectamente pues un problema de cierta ansiedad ante el control del que estaba siendo ella víctima, un constante malestar, una pérdida de amistades que ahora veremos en consecuencias sociales de la violencia de género, porque ya no quedo con mis amigas, ya no veo a mi madre o ya no me quedo en tal sitio porque me va a montar una de celos, y además de ese malestar, un auténtico pánico cuando se puso a romper los muebles de la casa y que ella dijera, a la próxima no van a ser los muebles, voy a ser yo la que voy a acabar siendo, dándome una paliza que a lo mejor me mata. Y se ha aterrado. Y entonces pilla y por la mañana se presenta en la comisaría y pone la denuncia. En cuanto a las consecuencias sociales, no solamente las que son personales para ella, sino
las que afectan a sus relaciones con los demás, el aislamiento social es una de las causas más habituales de la violencia de género, sobre todo cuando ejercemos ese control, pues esos celos pueden terminar provocando que vaya restringiendo sus relaciones con sus amigas, con su madre, con su familia, que se vaya quedando cada vez más. El asentismo laboral también es muy típico, porque ese quedarse sola, estar cada vez más aislada, esas malas contestaciones o esos momentos de explosión de la violencia, que ya sabéis que se producen cada cierto tiempo, pueden terminar también en que ella no se presente a su puesto de trabajo y eso puede incluso provocar que pierda el empleo. En otros casos pierden el empleo porque el agresor les impide ir a trabajar o les dice que no vayan a trabajar, que se quede en casa, que se quede con los niños, etcétera. También está el tema del consumo de drogas, alcohol, psicofármacos. Ocurre mucho en las actividades delictivas. De hecho, el 80% de las mujeres presas en España, y esto sí que es cierto porque yo estuve entrevistando mujeres en Extremera y les preguntábamos en este estudio sobre esta cuestión, eh, la inmensa mayoría de ellas habían sido víctimas de violencia de género, de violencia contra la mujer, en forma de abusos sexuales, también en forma de maltrato por parte de las parejas, era bastante habitual. Por lo tanto, no me extraña la cifra de que el 80% de las mujeres presas hayan sido víctimas de violencia de género. Cabe pensar, de hecho, pues que, aunque evidentemente no en todos los casos ni mucho menos, ¿vale? Porque las víctimas de violencia de género no se convierten en victimarias después, todas, ni mucho menos, ¿vale? Es que algunas sí, pero algunas sí que hay una correlación. Sí que hay muchas ocasiones en que el proceso pues, termina en el inicio de una carrera delictiva o de marginación que tiene algo que ver con el delito. Luego están las consecuencias propias del propio proceso judicial en la víctima directa. Se habla mucho de fallos del sistema. Bien, este primer dato no lo he puesto, pero lo he sacado de la encuesta sobre violencia sobre la mujer que hace el Ministerio de Igualdad cada cierto tiempo. Bien, el 25,1% de las mujeres que han puesto una denuncia por violencia de género asegura sentirse poco o nada satisfecha con el trato de la policía. De este 25,1% que dicen que están poco o nada satisfechas con el trato que les dio la policía, más de la mitad dice que la policía apenas les escuchó y más del 40% relatan que les hicieron sentir culpables. Esto es cierto que nos cuesta verlo porque nosotros vemos la otra parte y los otros fallos del sistema, a lo mejor, los que tienen con nosotros. A lo mejor el trato de la policía no ha sido el correcto con nosotros, pero eso no es garantía de que el trato de la policía sea el correcto con ellas siempre. Igual que no siempre es correcto con nosotros, tampoco siempre es correcto con ellas. Bien, otro tema el tema del sistema es que el sistema judicial es muy, muy lento a la hora de llegar a juicio y de establecer una condena. Esto termina provocando que se pueda llegar al punto en el que una situación de acoso, pues con varios quebrantamientos de condena. De hecho, nosotros trabajamos con las víctimas y conocemos casos de este tipo. De que ella pone una denuncia, se pone una orden de alejamiento, pero el agresor hace sucesivos quebrantamientos de condena que luego sí, cuando llegue el juicio, se traducirán en una pena de prisión. Y además va agravando la pena de prisión al hacer sucesivos. Pero desde que se pone la denuncia hasta que sale el juicio, pueden pasar semanas y meses. Y cada vez que se produce un quebrantamiento de condena, ella tiene que ir de nuevo a la policía, tiene que de nuevo explicar la situación que está viviendo, se lo tiene que contar a otro policía y así sucesivamente. De modo que podemos encontrarnos con una víctima que ha tenido que contar ante la policía como 10 veces cómo su expareja o su pareja la ha humillado, la ha bofeteado, le ha escupido o le ha tratado como pues, de una manera inhumana. Con todo lo que eso remueve, el tener que volver a contarlo, el tener que volver a revivir, porque a veces al contar revivimos sobre todo cuando contamos cosas negativas y si la otra persona no nos escucha es una experiencia muy, muy negativa, sobre todo si la otra persona no nos comprende, como dicen algunas mujeres, ya veis, 25,1% que se sienten no bien tratadas desde luego por la policía. Bien, luego están las consecuencias propias de las medidas de protección. Esta lentitud del proceso judicial lo que provoca es que las mujeres tengan que recurrir a recursos y medidas de protección especial que pone el juez, que bueno, el juez lo que hace es valorar una
nivel de riesgo para la víctima y en función de eso pues toma una serie de medidas. A veces ni siquiera toma las medidas de alejamiento, otras veces te pone la orden de alejamiento, depende también de cómo evalúen los jueces. Te pueden poner pulsera telemática y en el peor de los casos, si consideran que el riesgo es muy alto, pues ponerte un recurso de protección. Si acudes a ese recurso de protección, que son pisos de protección, lo que se hace es incomunicarlo. No puede establecer contacto con su familia. Tiene que desaparecer del trabajo. No puede hablar con ninguna amiga ni puede revelar dónde se encuentra. De modo que la persona que está denunciando, de alguna manera, se está viendo totalmente privada de libertad. Si te implantan una medida telemática, la pulsera telemática tiene dos partes. Está la parte de nuestra, de agresor, que nos ponen una en el tobillo y el dispositivo, pero la víctima también tiene un dispositivo. Y ese dispositivo, si se te olvida cargar la batería, te llaman y te dicen, carga la batería. Igual que nos pasa a nosotros si la llevamos. Cada vez que hay una proximidad, te avisa y te llaman. A veces ocurre que ponen órdenes de alejamiento con medida telemática en casos donde la distancia es exactamente la de la orden de alejamiento. De modo que cuando la persona denunciada sale a trabajar o sale a hacer cualquier cosa sin ninguna intención de molestar ni de perjudicar a la víctima, le salta y ya le llaman. O si vivo en la misma ciudad y es una ciudad pequeña, puede pasar que vayamos con el coche, nos acerquemos a la proximidad y salta y me llaman. Y eso genera un enorme malestar, muchos sobresaltos, una situación muy desagradable para la víctima. Y de hecho, yo que conozco Centro Cometa, el trato que tienen los agentes es un trato muy poco humano. De que tienes, porque la gente que llama tiene que hacer muchas llamadas, tiene que trabajar muy rápido. Entonces es como, vale, hay proximidad, póngase en un lugar seguro y si continúa la alerta, llamamos a policía y ya está. Y ella se puede quedar tranquila o se puede quedar con un ataque de pánico, que el agente tiene que seguir trabajando. Luego te llaman para decirte, ya no hay riesgo. Y eso una vez, dos veces, tres veces durante meses. Por lo cual, también es una situación en la que ellas pueden sufrir bastante. Incluso también está la otra parte, que si tú eres el denunciado y estás viviendo al lado, pues tienes que estar avisando constantemente porque constantemente te están diciendo, oye, usted está en proximidad, está en proximidad. Y también es desagradable. Pero esto va así. Y hay cosas que desde luego habría que mejorar. Bien, en cuanto a los menores, ya lo he adelantado, los niños siempre van a ser víctimas tanto si son testigos directos de la violencia como si son indirectos. Los menores pueden ser víctimas de violencia directa, a veces son víctimas de agresiones físicas, también son víctimas de lo que se llama abuso emocional, de utilizarles, de manipularles a los niños para, bueno, pues ponerles en contra de la madre o ponerles en contra del padre o jugar un poco con ellos. Se les ignora, puede haber negligencia en el cuidado y la atención de los niños. También está el sustraerles del domicilio de la madre que tiene la custodia. Todo el juego de saltarme las órdenes de protección al niño e ir a ver al niño o a la niña cuando no debo ir a verla, presentarme en el colegio y sacarme del colegio. Todo este tipo de cosas generan un enorme malestar en el niño a largo plazo. Una inseguridad, una intranquilidad. El niño lo que necesita es que las cosas sean lo más estables posibles. Si hay una mala relación entre los padres, lo que necesita es que tanto el padre como la madre le hablen bien del otro y que se le dé una seguridad. Vas a ver a tu padre tales días, vas a verle los fines de semana, vas a ver a papá y a mamá le vas a ver en casa o como hayamos acordado, o incluso a veces se puede hacer una custodia compartida, dependerá de cada caso. Pero el tema es que el niño tenga muy claro con quién está, con quién no está y que no sea víctima de juegos ni de instrumentalizaciones que le van a hacer sufrir al final, que es para hacerse daño en la pareja o hacer daño a la víctima, a la mujer, pero luego a la madre, pero luego el niño también es víctima de esa situación. Los niños son testigos de la violencia, pueden serlo directamente, de situaciones de violencia, ver discusiones, ver amenazas, ver golpes, pero también pueden serlo de manera indirecta. Pueden ver a la madre llorando, pueden ver a la madre nerviosa, pueden ver moratones, pueden ver a la madre ansiosa, pueden ver
las malas caras que hay en casa y eso también les genera un malestar enorme. Y luego lo que he dicho ya de la instrumentalización. Hay casos en los que se les obliga a ver la violencia. Que el padre pega a la madre delante de los niños. Que el padre amenaza a la madre con quitarle a los hijos. Que le acusa a la madre de no saber cómo cuidar a los niños. Que le impiden que vea a la familia. Que dicen frases despectivas delante de los niños. Que les utilizan como mensajeros. Pues dile a tu madre qué tal. O dile a tu madre qué cual. Vale, pues eso no se debe hacer nunca. O se desvaloriza o se contradicen las decisiones de la madre. Tu madre es tonta, tu madre no sabe, vamos a hacerlo como digo yo. Tu madre no tiene ni idea. Pues eso es una forma de violencia que además hacen que el niño pues, pierda esos vínculos de confianza tanto con la madre como con el padre, lo cual es tremendamente negativo para su seguridad. Comportamientos que pueden dañar a los menores en esta situación. Pues delegarles responsabilidades de adultas en la gestión de la ruptura familiar. Por ejemplo, preguntarle al niño o obligarle a decidir si se relaciona o no con la madre, que tome esa decisión, sobre todo cuando son pequeños. Pues eso no le corresponde al niño, desde luego. Compartir los sentimientos derivados del proceso de ruptura, así como información escabrosa sobre los motivos de la separación, para que el niño se ponga a nuestro favor. Ir al niño, decirle, pues esto tu madre es una histérica, tu madre me ha hecho no sé qué, tu madre me ha denunciado sin razón. Todo eso es una forma de dañar al niño. Tendríamos también compartir información del procedimiento legal, pues, lo de leerle la denuncia que le ha puesto la madre, con el ánimo también de influir, ¿no? Pues, en el niño para que piense mal de la madre y me vea a mí mejor. Expresar conductas y actitudes que conducen a anular la figura materna, así como pues, ignorar el día de la madre o el día de cumpleaños de la madre. Pues hombre, si está contigo porque te corresponde tener a ti y es el día de cumpleaños de la madre, lo correcto, es decir, es el día de cumpleaños de mamá, llámala y cuéntale pues eso, que estás muy bien y que estás muy contento de escucharle y que le quieres mucho. Eso sería lo correcto. Bien, todo lo que sea deslegitimar la figura de autoridad de la madre, dejar sin efecto sus decisiones o cuestionarlas, todo lo que tiene que ver con la educación del niño, pues te ha dicho que haga las tareas de esta hora a esta hora. Y eso de que tu madre no hagas caso, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y luego ya otro día hacemos las tareas, no sé qué. Todo eso mal. Porque estamos rompiendo la estrategia de educación del niño que tiene que ser compartida. Es muy importante que tengamos las mismas normas y que apliquen tanto con el madre como con el padre. Devaluar a la madre en su presencia. Hablar mal de la madre en su presencia o eso de hablar despectivamente. ¡Di a tu madre! ¡Es que tu madre! No. Confiarles secretos que no tienen que compartir con su madre. Vale. Estoy conociendo a no sé quién. No se lo cuentes a mamá. No hagáis estas cosas, de verdad. Esto de que el niño se vea en situación de, uy, esto no lo puedo contar, esto sí. No hagamos esto, ¿vale? Trasladarle una valoración de nuestra relación en términos de sacrificio. Contarle, pues ahora por culpa de tu madre tengo que trabajar un montón para que puedas ir al colegio, o tu madre me pide muchísima atención, o tú sabes tanto dinero tengo que darle a tu madre. Claro, pues estas cosas, por favor, dejamos al niño aparte. Estas cosas, si las discutimos a través de nuestro abogado, pero no, desde luego, nunca a través de los niños. Expresar conductas y actitudes conducentes a provocarle rechazo en la relación con la madre, pues lo mismo. La madre es un tonta, la mujer es un no sé qué, no. Intentar cambiar la figura materna por la de la nueva pareja, obligar al niño a que le diga mamá a tu nueva pareja, no, ¿vale? Y tampoco ponernos a dramatizar cuando hay que darle el niño a la madre. Vamos a sobreactuar. Ay, cuánto me hace sufrir y por culpa de tu madre que me ha denunciado, ahora no nos podemos estar juntos y yo sufro mucho. No hagáis esto. Porque es que esto hay gente que lo hace. Por eso se cuenta. No estoy diciendo que sea vuestro caso. Esto pasa y realmente es muy doloroso para el niño. En definitiva, como por aquí, los hijos y las hijas son siempre víctimas directas de la violencia de género que se produce en el hogar. Es casi imposible que queden al margen de estas conductas y por más que se intente ¿vale? Ocultarlas, al final el niño se va a dar cuenta de estas cosas. Hoy, ya por último, hablaremos de que, como no puede ser de otra manera, también va a haber consecuencias para nosotros. Si yo estoy en esta dinámica, si yo estoy siendo agresor,
Cuando hablamos de agresor, ya sabéis que podemos hablar de una violencia muy pequeñita hasta una violencia muy grande. No se trata tanto de que o eres muy grave o no es violencia, ¿no? La violencia psicológica, por ejemplo, es violencia. Claro que es más grave una violencia física, una tortura física, a ver si una violencia psicológica, podríamos decir, o una violencia psicológica menor, o unos celos a la violencia psicológica. Hay varios pasos, como estuvimos viendo en la escalada de la violencia. ¿No? Un control más sutil, luego cómo te vistes, luego te voy desvalorizando, te voy aislando, en fin, distintos niveles, pero no dejan de ser todos violencia. Todo lo que sea ejercer poder y control sobre la víctima es violencia de género. ¿Vale? Bien, ¿qué consecuencia va a tener esto con nosotros? Pues, primero va a dificultar nuestras posibilidades de vivir una vida y una intimidad gratificante. En estas dinámicas no vas a encontrar la felicidad, vas a encontrar todo lo contrario. Vas a encontrar una profunda infelicidad. Cuando mi relación de pareja va muy mal, cuando las cosas están muy mal, yo evalúo mi relación de pareja y también me evalúo a mí mismo, quiera o no, como pareja. Y si mi relación es que discuto muchísimo con ella y ella siempre está llorando y yo le estoy hablando mal, cuando yo haga esa evaluación internamente me voy a evaluar mal a mí mismo. Eso hace que yo me sienta mal conmigo mismo. Estas dinámicas ponen en riesgo nuestras relaciones y también nos llevan a perder a la familia. Porque igual que para evitar el control o evitar que tú le montes un pollo, ella va restringiendo sus relaciones, para ejercer más control tienes que estar dedicando más tiempo a controlarla que a tus relaciones personales. Y el tiempo que dedicas a controlarla no lo estás dedicando para ti. De modo que también tú te estás aislando. Obviamente está el tema de la detención y de la condena, ¿no? Y el riesgo de ingreso en prisión, todo lo que supone el perder el acceso a mis hijos, el perder un acceso a mi vivienda, el que me pongan una orden de alejamiento, el que me condenen a un curso si es más leve, o incluso pues que acabe en prisión, si sigo incidiendo, si sigo en estas dinámicas. Luego estaría el aislamiento y la pérdida de reconocimiento social, esa sensación de rechazo, lo que tiene que ver con la estigmatización, sentimiento de fracaso, de frustración, de resentimiento generalizado, que esto ocurre mucho y también por lo que he dicho antes, porque nosotros tendemos a evaluar también cómo nos comportamos, cómo somos como pareja. Si los resultados son muy satisfactorios, también me devalúo a mí mismo. Y eso hace que tengamos un sentimiento de fracaso, de frustración y a veces de resentimiento generalizado, porque cuando se pone una denuncia se activa todo un aparato de violencia que también tiene el Estado, que implica la orden de alejamiento, el ingreso, vamos, que te metan en un calabozo durante 72 horas, que es una forma bastante fuerte de violencia que tiene el Estado de ejercer con nosotros, eh, que se nos imponga una serie de penas, de restricciones. En definitiva, también eso nos puede generar cierto resentimiento, sobre todo si somos incapaces de darnos cuenta de nuestra parte. En la vida hay muchos grises y ni la víctima es perfectamente buena, ni tiene por qué ser perfectamente buena y maravillosa, ni tampoco nosotros tenemos por qué ser perfectamente buenos y maravillosos. A lo mejor nosotros también hemos metido la pata y hemos hecho cosas que no estaban bien. Tomar conciencia de eso nos puede ayudar a reducir ese resentimiento. Pero si yo niego todo lo que yo he hecho, me olvido. No, yo no. Yo que era por ella, era culpa de ella. No, me quito la culpa, fuera, culpa a ella. Bueno, además es un proceso psicológico básico para evitar la culpa. Yo he sido muy agresivo, no, pero es que es una histérica ella. Entonces mi agresividad es culpa de ella que me provoca. No, lo que me provoca, pero realmente he sido yo. ¿Vale? Entonces, si yo entiendo eso, pues, reducir ese resentimiento. Pero es una de las consecuencias que puede tener la violencia de género para nosotros como agresores. Esa necesidad de estar a la defensiva, ¿no? En el mundo una gran hostilidad. A veces vemos el mundo como una hostilidad y vemos como que todas las mujeres nos van a denunciar y van a ir a por nosotros y que todas las mujeres ponen denuncias falsas y no pasa todo esto porque vemos como el mundo muy hostil, pero luego realmente hay mucho más grises. Y seguro que alguna mujer pone una denuncia falsa, pero la inmensa mayoría no me quiero yo que lo hagan. Porque tampoco es agradable, como habéis visto antes, o al menos según responden las mujeres en las encuestas que se hacen, que tampoco tienen por qué mentir. Normalmente las encuestas, alguna gente miente, pero la mayoría dice la verdad. Eh,
Y luego, pues también bloqueos como no saber cómo actuar, malestar, arrepentimiento, culpa, principalmente infelicidad. Riesgo también de perder a nuestros hijos, riesgo de no saber cuidar de nosotros, de tratarnos muy mal, de no alimentarnos bien, de no cuidarnos, de abandonar el aseo, de hacer hasta de caer en depresión. También no puede pasar. Por lo tanto, la violencia de género también nos afecta a nosotros. Bien. Para finalizar, pues el resumen de todos los vídeos. Eh, Compartiendo las consecuencias de la violencia de género, pues ya hemos dicho que lo primero sería eso de ponernos en los zapatos del otro. Para ponernos en los zapatos del otro es muy importante que tengamos una buena comunicación donde la escucha tenga un lugar protagonista. A partir de esa escucha vamos a conseguir empatizar y entonces vamos a ponernos en los zapatos del otro, pero entendiendo lo que es la empatía. Que no es solo entender que la otra persona está triste o que la otra persona está contenta, sino entender más bien el por qué. ¿Por qué está contento? ¿Por qué está triste? Bajo su lógica, ¿vale? No bajo la mía. Y luego sentir parte de su emoción y además de sentir parte de su emoción, también esa necesidad, esa voluntad de querer ayudar. Para ello, escuchar, no oír. La escucha activa es fundamental. Pensad que cuando escuchamos, sobre todo en cuestiones de importancia o con la gente que nos importa, estamos extrayendo una información muy importante que nos puede ser útil. Y a veces nos olvidamos de lo importante que es la información que me tiene que decir la otra persona. Si yo estoy dispuesto a escuchar, aprenderé mucho. Es que se aprende escuchando, no hablando. Y por lo tanto, no se trata de que me escuche a mí mismo, sino que escuche lo que me tienen que decir los otros. Las consecuencias de la violencia de género son múltiples en distintas áreas. Ya hemos dicho que a las mujeres les afecta tanto en lo personal, físico, sexual, psicológico, pero también les afecta en lo social, pérdida de relaciones sociales, pérdida del trabajo, también les afecta por el propio sistema en el que estamos, en el que hay fallos. La ley de violencia de género tiene algunos fallos y la aplicación tiene algunos fallos que también son negativos para ellas. Por lo tanto, también tiene consecuencias en esa dimensión. Aparte de para ellas, los menores siempre son víctimas y nosotros somos también de alguna manera víctimas de nosotros mismos, de lo que estamos haciendo. Para finalizar, pues la última frase que he dicho, la violencia de género lo que nos va a dar es infelicidad. Esas conductas agresivas, esas conductas de poder y control nos generan una enorme infelicidad. No se puede ser feliz estando vigilando a la pareja, no se puede ser feliz estando controlando a la pareja, no se puede estar feliz en esa situación de tensión. Acordaros de cómo funciona la violencia de género, con esa fase de tensión en la que ya hay un mal rollo, con esas explosiones de violencia y que luego la única parte bonita sea la parte de luna de miel, que dura unos días, dura unas semanas como mucho, pero luego volvemos a la tensión, volvemos a la agresión y es un círculo vicioso, una pescadilla que se nos muerde la cola, un constante sufrir que en ningún caso merece la pena. Bien, pues no os quito más tiempo. Gracias por ver el vídeo y desearos que tengáis una buena semana. Nos vemos la semana que viene.